Hola, qué alegría saber que nos volvemos a encontrar hoy. Que el Señor les bendiga. Para mí es un honor muy grande saber que el Señor me da este privilegio de venir a hablar de su palabra, de venir a que encontremos un poquito de la vida de los que le sirvieron al Señor y que esto nos sirva para que nosotros también podamos esforzarnos y, y entender que la vida es una lucha, mis amados, y entender que mientras más difícil se te ponga la situación, es donde el Señor más cerca de ti está y donde el Señor más quiere coronarte en gloria. Dice la palabra de Dios que Él eh, nos exalta, dice la palabra. Y entonces se nos hace muy difícil a veces porque a veces pasando por situaciones tan dificultosas, ¿verdad? Y uno piensa, ¿y cómo es posible que el Señor en medio de esta situación y la gente nos hable y nos diga que el Señor es bueno, que esto y lo otro, ¿verdad? Porque para nosotros es muy difícil estar pasando eh, eh, pruebas de las cuales el Señor se alegra porque ve que somos valientes. Fíjate que la palabra me habla a mí de que Él no da una carga a quien no sea capaz. Entonces, no sé cuál será tu condición de vida en el día de hoy, no sé cómo te encontrarás, pero sí sé que traigo una palabra de aliento para ti y para mí. Cuando a mí me llegan esos momentos de angustia, de desesperación, porque a veces no es que nosotros lo busquemos, sino como que fíjate tú que a veces te levantas y el día que estás más feliz, pues ese día es como si alguien cogiera una piedra y te la tirara en la cabeza o te la tiraran en todo el corazón. Entonces, como que no, como que, a ver, como que al acusador no le gusta vernos feliz a los pies del maestro. Y sabemos nosotros que la felicidad más grande para nosotros es estar a sus pies. Y eso como que nos encoge un poco el alma, entonces nosotros ya como que tampoco queremos porque estamos golpeados, estamos lastimados, estamos heridos. Pero fíjense, mis amados, que yo encuentro un hombre que sufrió tanto. Este hombre sufrió tanto, este hombre se lo pasó más en el desierto que en su casa. No sé ni siquiera cómo lo coronaron de rey y el rey huyendo. Estamos hablando del rey David. Todo el tiempo de David fue huir. ¿Y de quién huía él? De los perseguidores. Pero ¿sabe qué era lo lindo de David? Que él sabía que donde iba, Jehová estaba con él. Y que a pesar de esos problemas tan difíciles en los que él se encontraba, que a pesar de la situación de verse él perseguido por alguien a quien él amaba. Fíjese que es tremendo porque dice la palabra que cuando lo dice aquí en Primera de Samuel 20:30. Dice la palabra de Dios ahí que cuando David se huyó, porque Saulo lo quería matar. Dice que su hermano, su hijo, el hijo de Saúl, fue el que fue a avisarle que en verdad su papá lo quería matar. O sea, mire cómo era el amor de David tan horrible por Saúl. Fíjese, un hombre que le sirvió tanto a Saúl. Fíjese que después de que él, el mismo día que él le contrató, ese mismo día fue que estas mujeres cantaron la canción y ese mismo día él empezó a perseguir a David. Y fíjese que es tremendo porque cuando el espíritu de Jehová se apartó de David, dice la palabra de Dios que solo de David, no de Saúl, perdón, de Saúl, dice que solo se aquietaba la enfermedad que Saúl tenía
cuando David le cantaba, cuando David tocaba el instrumento. Entonces démonos cuenta que cuando ya no estaba el Espíritu de Dios en Saúl, ahí fue donde le entró este espíritu de enfermedad, un espíritu del demonio, un espíritu de demonio le entró a este varón. Y fíjese que le atormentaba tanto, fíjese que es de verdad, que nosotros a veces pensamos que es mentiras, que hay espíritus que nos molestan. Y fíjese que le molestaba tanto este espíritu a Saúl, que lo aquietaba, lo ahuyentaba cuando David le cantaba, pero es que David tenía el espíritu de Dios y ya Saúl no lo tenía. Mas sin embargo, con todo y esto, no fue suficiente para Saúl. Saúl fue un hombre que fue escogido por Dios, fue elegido y fue ungido y fue coronado de rey para sacar ese pueblo. Pero fíjense que este hombre murió como rey. Es que es lastimoso, mis amados, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón, que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de resentimientos, se llene de venganza. Porque eso es lo que pasó con Esaú. Si este varón, cuando cantaron esa canción, él hubiera, claro que yo les voy a, yo aquí no, todavía aquí yo no he puesto la interpretación de lo que quería decir esa canción, el por qué se ofendió. Porque no hay, porque fíjese que muchas personas dicen que eso fue un invento de esas mujeres, no. Pero eso no es el cuento de hoy, mañana de pronto lo damos, fíjense en ustedes que dice que entonces Jonatán le dijo a su papá, pero ¿por qué lo quieres matar? Cuando él le tocó huir de la casa, entonces el mismo hijo le dice, papá, pero ¿por qué le quieres matar? ¿Qué te ha hecho? Y el hombre, en vez de haber respondido algo, coge la lanza y la lanza contra su propio hijo. Imagínense hasta dónde llegó el odio de Saúl contra David, que ya el que le hablaba también le quería matar. Al que le hablara de David también le quería matar. Y es impresionante porque la palabra de Dios nos enseña, ustedes lo pueden leer, es una historia muy linda y muy triste, por cierto. Dice que Jonatán se fue y le dijo, sí, mi padre te quiere matar, entonces lo mejor es que huyas. Y dice en el 21, y vino David a Nob, a sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió Elimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? O sea, este hombre, este rey, todavía creía que David estaba con Esaú. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Este rey no sabía que este niño, David, estaba solito ya. Entonces, claro, le impresionó luego llegar solo y lo que le responde David es, y respondió David al sacerdote, a Ahimelech, el rey me encomendó un asunto. Mire lo que se inventó él a la final. Me encomendó un asunto y que lo tenía que hacer él solo y que le había dejado, que como era algo que le había encomendado, que solo él lo podía hacer, había dejado a sus criados, por decir algo, los había dejado en otro lugar, pero él no tenía criados, él estaba solo. ¿Cómo sabemos que él estaba solo? Porque la palabra de Dios nos dice aquí en el 22, y huyó. No, pero yo le quería decir era esta parte. Resulta de que él viéndose con hambre, él pidió los panes, ¿verdad? Que ese día fue que él dijo le dijo que el rey le dijo, él le pidió al rey 5 panes. Y el rey le dijo que no se los podía dar porque nada más habían los panes del propositorio, que eran los que nada más los comían los sacerdotes cuando los presentaban delante de Jehová. Y entonces él dice que no importa y le dan esos 5 panes. Cuando le dan esos 5 panes, él dice, fíjate que no traje una lanza, no traje nada y necesito. Y le dicen, aquí está solamente la de Goliat.
Fíjate qué propósito tan grande tenía el Señor con esta espada. Por eso fue que cuando él le cortó la cabeza a Goliat, él llevó la cabeza y llevó el arma allá al rey. Y allá se quedó. Nadie volvió a tocar esa arma porque esa es la que el Señor había programado para David. A veces nosotros, el arma, fíjese mis amados, esto es algo impresionante porque a veces esa arma que se levanta contra ti es la misma que te va a servir de bendición. Fíjese usted, cuando este hombre vino con esa lanza a matar a David, ¿qué iba a pensar ese hombre? Que esa arma no iba a ser para matar a David, sino que iba a ser para cortarle la cabeza a él, y con esa arma muchas cabezas rodarían por las manos de David. Gloria al Señor Jesús, Él es poderoso. Por eso yo te digo, no sé cuántos te estarán atacando hoy, no sé cuántos te estarán lastimando, cuántos te habrán herido, no lo sé. Pero sí sé que todo eso va a servir para bendición tuya. Porque mira, la misma arma que venía en contra de David, esa misma arma le sirvió a David para defenderse toda su vida. Nadie tuvo el arma de David, solo él. Y recordemos que cuando le fueron a poner la del rey Saúl, él dijo que no podía con eso. Pero aquí dijo, esa me es mejor. No hay otra mejor que esa, es lo que él responde. Y entonces dice, y David se fue. Y dice que de ahí se encontró. Es tremendo porque lo que yo les decía, David lo único que hacía era huir y huir. Llega él y se va. Pero hay un hombre dice aquí, vamos a saltearnos así un poquito, y dice aquí en el 21:9, dice, y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela. Esta está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Entonces dice, se levantó David, y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquisem, rey de Gat. Bueno, resulta que ese día, pues que él huyó de la presencia de David, se fue a ese lugar. Pero resulta que en ese lugar, dice la palabra, que levantándose David aquel día, huyó. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Mire la diferencia, fíjese. Aquí dicen, los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey del rey de la tierra? ¡Qué bendición! ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a Saúl a 1000 y David a sus 10,000? Pero como David no quería problemas, lo que menos quería él era problemas, dice que se hizo el loco. Qué tremendo, ¿verdad? Se hizo el loco, el que estaba mal de la mente, el que, mejor dicho, estaba totalmente perdido. Y dice el rey, ¿para qué me lo han traído? Y yo, ¿para qué quiero otro loco si con los que tengo es suficiente? Y se va David, no le dejaron ir. O sea, este se salía de un rollo y se metía en el otro. Él seguramente pensaba, ya de esta me escapo. Y nada. Y a muchos nos pasa. Y fíjese que de ahí es donde él se va. Y dice, llegándose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Allá en esa cueva de Adulam, mis amados, es allá en ese lugar donde empieza el ejército de David. Él no tenía ejército entonces. Él no tenía ejército. ¿Qué te quiero yo decir en esta tarde? Nosotros
hemos sido muy lastimados. Y lo más tremendo, mis amados, que es la verdad, y no hay peor muerte que aquella que no se siente, dice una canción. Nos aterra saber que nos digan las verdades, pero la verdad es esta. Así duela en el alma, así duela en el corazón, así duela donde duela, pero los peores golpes nos los llevamos de la familia. A nosotros no nos viene a golpear el vecino, a nosotros no nos viene a lastimar el que vive lejos y viene de visita. Es ahí, adentro de tu casa, donde el golpe está a tu acecho en todo el tiempo. Y yo te digo una cosa, mi amado, y también te digo una cosa, mi amada, no importa. No importa de dónde viene el golpe, no importa de dónde viene el dolor, no importa de dónde viene el vituperio, no importa todo lo que te haga. Lo único que importa es que eso sirve para fortalecerte, para llenarte de valor, para seguir adelante, para que el Señor termine el propósito que tiene en tu vida y en mi vida. Fíjate qué tal que David hubiera dicho, ay, pero este sí es malagradecido, cuando yo ya le maté ese man, cuando ya les hice libre el pueblo, entonces me voy otra vez de aquí. No, me voy a seguir cuidando las ovejas, no. Démonos cuenta que fue la última vez que él cuidó las ovejas. El Señor tenía ese plan con él. El último día que las cuidó fue cuando las dejó guardadas con unos guardas, dice, y se vino a hacer la obediencia de su papá. Y al llegar ahí, ya él empezó, ahí empezó su ministerio. Ahí fue donde el Señor empezó a usarle. Ahí fue donde el Señor le levantó, a pesar de las circunstancias, a pesar del problema, a pesar de estar huyendo y que estuvo más en el desierto que en su casa, murió como todo un rey, valiente. Recordemos que fue el único rey, el único entre todo lo de Israel, todos fue el único que logró reunir el pueblo de Israel, todas las 12 tribus, fue el rey David. Es tremendo. Nadie más pudo. Entonces démonos cuenta que lo que el Señor tiene para ti, pase lo que pase, hagan lo que hagan, siempre el Señor te va a dar tu victoria. Esos golpes, esas heridas, de pronto ese abandono, esa soledad en que te encuentras, esa ausencia, esa necesidad de tener a alguien que te dé un abrazo, que te ayude a levantar, de pronto todo eso te hace fuerte. ¿Cuánto hubiera querido David que la familia hubiera estado con él? Pero no estuvo. Estuvieron cuando ya David va a la cueva. Es ahí donde llega y dice la palabra de Dios que se juntaron todos los amargados, todos los endeudados y todos los adoloridos. Y en esos estaban los hermanos. Y ahí por primera vez, y por primera y última vez, escuchamos que él mienta a su padre, a su madre. Su padre ya lo sabemos, pero su madre, que es donde va y dice que los manda a guardar hasta ver qué va a pasar con él. Es tremendo, mis amados, fíjese, el que no servía, el más chiquitito, el que se habían olvidado, del que se olvidaron, fue el que levantó bandera por la familia. Eso yo te digo, no sé cuál es tu situación, pero sí sé que si había un Jehová que andaba con David, hoy también hay un Dios poderoso, hay un Jehová de los ejércitos que anda contigo, que en medio de esas circunstancias, en medio de esa situación, Él va contigo. Él te lleva de la mano. Él es el que ve tus caídas, Él es el que ve los golpes, Él es el que te levanta, Él es el que te da la sanidad para tu corazón. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que cuando es el Señor el que tiene el trato con nosotros, Él limpia el corazón totalmente para que no quede ni rencor ni odio y tú puedas seguir. Aún haciéndote lo que te estén haciendo,
tú sigues amando, porque ese amor solo lo deposita el Señor. El verdadero amor viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. El hombre, por eso la palabra ya nos dice que el corazón del hombre es más, el corazón es perverso, es el corazón del hombre más que todas las cosas. El Señor lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? El único que no nos traiciona, que no nos abandona, es Él. Es el mismo Dios de David, es el mismo que anda contigo y conmigo. Nunca nos dejará ni nos desamparará. En medio de esa situación, Él está contigo. Y eso te fortalece. Eso te da fuerzas para seguir adelante. Porque sabemos que después esto no es para siempre. Esto pasa. Hay golpes que piensa uno que no se van a pasar, pero ellos pasan. Y después de que pasan, vemos que el Señor sigue depositando de ese amor para que tu corazón, aunque te duela, llegue el momento en que se sana. Él mismo lo sana y sigues amando a esas personas como tal y como son. En tu corazón no hay rencor, porque eso era lo que tenía David. David tenía un corazón dado, un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y el único que nos ama tal y como somos es Él. Que el Señor te bendiga, te llevo en mi corazón y en mis oraciones.